Hechos 19. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Nota: al arribar a Éfeso, Pablo encuentra a un grupo de discípulos, una clara indicación de que eran verdaderos cristianos bautizados, cuyo conocimiento del Espíritu Santo era incompleto. Sus maestros conocían algo de los fundamentos del cristianismo por su contacto con Juan el Bautista, pero aparentemente ignoraban lo que ocurrió en el Pentecostés. De ahí que estos discípulos hubiesen sido bautizados solo con el bautismo de Juan. Esto indica que su conversión estuvo acompañada del conocimiento de que sobrevendría una más plena experiencia con el Espíritu Santo. Pero sin que esto hubiese ocurrido, Hechos 2, 1, 4. Pablo remedia esto rebautizándolos en agua, el único caso en que esto ocurre en el Nuevo Testamento, y conduciéndolos a una más completa experiencia con el Espíritu Santo, versículo 6. En obvio paralelo con el día de Pentecostés, la plenitud del Espíritu se manifiesta en el hablar en lenguas y el profetizar. Véase la nota 2.4, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Nota: el reino de Dios, véase la nota 1.3, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Nota: paños, pedazos de tela que Pablo se ataba a la cabeza mientras trabajaba. Véase Mateo 9, 20, 21 y la nota de Hechos 5, 15. Aunque algunos encuentran aquí una justificación para usar una indumentaria especial cuando oran, el pasaje no ofrece necesariamente una fórmula para practicar el ministerio de la sanidad divina. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Nota: la autoridad de invocar el nombre del Señor Jesús ha sido concedida únicamente a los creyentes. Marcos 16, 17 y Lucas 10, 17, 20. El nombre de Jesús no puede utilizarse como algo mágico para lograr buenos o malos resultados. No existe ninguna garantía de poder cuando se pronuncia caprichosamente, particularmente en una situación en que se realiza alguna actividad religiosa formal. Sin embargo, cuando se invoca con fe en el poder del Espíritu Santo, puede esperarse que se manifieste su potencia y su gloria. Inherente al nombre de Jesús no es solo su autoridad, sino la plenitud de su naturaleza y carácter. Así que toda oración ofrecida o ministerio iniciado en el nombre de Jesús debe estar de acuerdo con su ser y propósitos. Véase la nota a Juan 14, 13, versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia
Trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Nota: aún en los anales no bíblicos de la época, Éfeso tenía fama de ser el centro de prácticas de magia. 50.000 pesos de plata, esto probablemente se refería a 50.000 dracmas griegos, una moneda que equivalía más o menos a un día de trabajo, así que el valor acumulativo de estos libros de magia era enorme. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Nota: riqueza literaria, palabra, una transmisión de pensamiento, comunicación, una palabra de explicación, un pronunciamiento, discurso, revelación divina, declaración, instrucción, oráculo, promesa divina, doctrina divina, declaración divina. Jesús es el verbo viviente, Juan 1:1. La Biblia es el verbo escrito, Hebreos 4:12, y el Espíritu Santo pronuncia el verbo hablado. Versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. El alboroto en Éfeso, versículo 23. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Nota: Diana era el nombre romano de Artemisa, la diosa griega del amor y la fertilidad, y Éfeso era el sitio donde se hallaba el mayor templo dedicado a ella, clamado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, versículo 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Nota: otra de las muchas referencias de que la temprana oposición al cristianismo era a veces irracional. Cualquiera que conociese los hechos no se sentiría amenazado por el mensaje cristiano. Veas en versículos 36, 37 y 40. Versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por lo cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea.